Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, la hora que sea que ustedes estén viendo este video. Sean muy bienvenidos a una emisión más de su canal de Popzone. Hoy vamos a tener nada más y nada menos que la revisión de Venom Mafex, de la versión cómic por ahí. También muy parecida a lo que fue la serie de los 90s de Spider-Man. Pero pues aquí tenemos esta figurita y ahorita vamos a estar viendo cuáles son sus pros y contras. Y vamos a proceder a ver la les decía, tenemos esta cajita y unas muy bonitas imágenes. Por aquí tenemos una imagen del cómic. Dice por aquí, Die Spider-Man. Aquí dice 6 inches o 6 pulgadas, número 88, Mafex, Venom, The Amazing Spider-Man. Y pues por acá tenemos también que dice Venom Action Figure. Y pues vean por aquí, nada más dice Math, no dice Mafex completamente. Y vemos una imagen muy bonita de lo que es el personaje Venom. Por acá tenemos más imágenes. Nuevamente vemos que dice Math y número 88. Vean por aquí las imágenes promocionales, de verdad que se notan en una excelente resolución. Y pues aquí podemos ver todos los accesorios. Por acá podemos ver algunas recomendaciones. Por el otro lado tenemos una imagen más de Venom por aquí. Excelente, Amazing Spider-Man. Por la parte de arriba tenemos esto, Venom y Amazing Spider-Man. Y por la parte de abajo pues las indicaciones de siempre. Ok, aquí tenemos la presentación. Como pueden notar pues tenemos 2 cabezas intercambiables, 5 pares de manos, un par de pies y 4 efectos diferentes de telaraña, porque Venom también lanza telarañas, puesto que es una variación del mismo Spider-Man. Muy bien, aquí tenemos la figura fuera del blister, fuera del empaque. Y pues como primera instancia puedo decirles que la figura se ve genial a primera vista. Lo que denota es una calidad excelente. Además de que pues vamos a ver todos los delineados y las concepciones. El acabado es muy bonito, muy liso, tal y como lo vimos en el cómic. Hace una representación excelente de lo que es el personaje. Y pues lo que buscamos finalmente en una figura pues es eso. Vamos a verlo más de cerca para que ustedes puedan notar todos esos pequeños detalles. Bien, ahora sí, pues aquí noten por ahí todos los delineados, la individualización de los dientes, muy bien. Inclusive por aquí el delineado en los ojos está bastante bonito, que es algo que por lo general en las figuras bootleg pues hacen por ahí de manera muy precaria, podría decirse. Pero aquí podemos notar que la figura está bastante bien concebida, muy bien delineadito. No hay desfases de pintura por ahí, podemos notar hasta el más mínimo detalle por aquí, que son las partes más delgaditas. Y pues en cuanto al traje, no tiene texturización, es completamente liso, pero se ve bastante bonito. El acabado me gusta, por ahí ese color azul marino bastante intenso, que pues por ahí de lejos pudiera notarse hasta negro, pero pues está excelente. Amigos, ven por aquí la concepción, vean por acá atrás. En cuanto a las articulaciones, pues va a estar un poquito flojito, pero no es algo que nos vaya a hacer que la articulación no se pueda mantener en su lugar, así que no va a haber problemas de ese tipo. Y pues vamos a ver un poquito la articulación total de esta figura. Venom nos ofrece movimiento de articulación en la cabeza hacia arriba, vean por aquí hasta este rango. Hacia enfrente pues casi no va a tener y no le va a poder ayudar el cuello tampoco. Vamos a ver la rotación izquierda-derecha y por supuesto que vamos a ver la rotación angulada. Y si pueden notar por ahí el cuello tiene bastante movimiento también para darle aún más rango hacia los lados. Por los hombros pues vamos a tener esto, excelente, en una figura de Venom o de Spider-Man, pues esto es algo que se agradece. Vamos a tener la rotación 360, vamos a ver que el hombro se mueve de aquí, de arriba a abajo y hacia atrás adelante. En esta ocasión tenemos una tipo pues articulación de mariposa, si pueden verla da bastante rango hacia enfrente, vean por ahí, sí puede ir bastante hacia el centro del brazo. Se va a tocar totalmente lo que es la espalda. Y pues hacia atrás, vean, también va a tener bastante rango. Así que pues no va a estar nada limitado. Vamos a tener también, les había dicho, la rotación 360, la rotación del bíceps, la doble unión en el codo. Este va a ser su rango de movimiento. Y pues vamos a tener la rotación por aquí en la manita. Vean el tipo de articulación. Se nos salió por ahí. Y también vamos a tener el tipo pues bisagra por aquí. Venom nos ofrece rango de movimiento por aquí en la parte del pecho. Y pues noten por ahí cómo se mueve bastante. Tiene bastante amplio el rango hacia los lados de manera angulada. Hacia enfrente pues vean el abatimiento del abdomen, muy bueno. Hacia atrás también va a ser bastante excelente. Hacia los lados pues tiene muy amplio rango. Y pues en la cintura va a rotar simplemente, pero pues todo esto le ayuda a hacer poses dinámicas muy buenas, aunque van a tener que ingeniárselas para que la araña por aquí pues no pierda la continuidad, así que eso ya depende de su imaginación. También vamos a ver que tiene movimiento tipo SH-Work para subir y bajar por aquí en la parte de lo que es la ingle, para ir más hacia adelante. Vean el rango de movimiento de la pierna, hacia enfrente, hacia atrás. Esto es todo lo que tiene. Tenemos la rotación de muslo, también tenemos la doble unión en la rodilla.
el split va a estar bastante bueno por aquí, vean. Ahí está, este es su mayor rango. Y pues en la parte del empeine tenemos este tipo de movimiento que es bastante amplio, pero pues como sabemos los pies se intercambian, así que salen de manera muy fácil, como ustedes pueden notarlo. Y también tenemos en esta ocasión ángulo bastante marcado y movimiento. Muy bien, en cuanto a la parte de accesorios, pues esto es lo que vamos a tener. Y pues podemos notar como primer punto, pues tenemos nuestra base tipo Mafex como siempre, con estas figuritas chinas. También vamos a tener un tipo de efecto para simular lo que es el disparo de telaraña. Noten, tenemos dos de ellos para cada mano tal vez. Y tenemos también dos tipos de efecto de telaraña para simular lo que es el vuelo tipo de Spider-Man. Muy bien, en cuanto a la parte de rostros, pues este es el primero que tiene, o el que viene con la figura. Por ahí ya habíamos visto por aquí los dientitos muy bien individualizados. Vean por aquí la lengua, tal vez le va a hacer falta una lengua más larga para representar bien el personaje como lo hizo Revoltech, pero pues no está para nada mal. Vean por ahí, como les decía, los delineados están bastante excelentes, no hay desfases de pintura afortunadamente. Y pues por aquí, bueno, tal vez por aquí en esta parte de aquí del labio se vea un poquito mal pintado, pero amigos, como primer rostro está muy bien. Tenemos una segunda expresión y pues noten por ahí la calidad, por aquí se puede notar hasta por acá lo que es la boca del personaje y pues los dientes muy bien delineados, muy bien individualizados. El acabado también está bastante bonito y a diferencia de la primera, pues simple y sencillamente tiene la boca cerrada. Y por último tenemos lo que es el rostro de Eddie Brock. Vean, bastante resemblante a lo que fue la animación. Creo que me parece más cercano a lo que es la animación en los 90s que los cómics, pero pues no sé, yo no leo muchos cómics, así que ustedes me dirán o me darán la referencia, déjenme saberlo en sus comentarios. Muy bien, en cuanto a las manos, pues aquí tenemos las que vienen por default con la figura. Noten por aquí el detalle de este parche característico del traje negro de Spider-Man en el cómic, y pues que después fue una característica de lo que es el personaje Venom. Y como es ya una costumbre con nuestra figura, vienen unos puñitos cerrados que son muy característicos de estas figuras de acción, así que pues vean, conserva también el mismo detalle de lo que es el parche en la mano. Unas tipo manitas gatilleras, si pueden observar por ahí. Tenemos también este tipo de mano extendida por ahí, si pueden notarlo, y también pues para simular el disparo de telaraña de Venom. También vamos a ver un tipo de manita para sostener lo que es la telaraña o el efecto de vuelo de telaraña, como ya les había dicho por ahí. Ven, esta es la manita del otro lado. Bueno, y también tenemos este tipo de manos, chequen por aquí, están imantadas. Tenemos este tipo de manita y este tipo de pie para pues posarlo tal y como venía la figura de Spider-Man. Y pues déjenme decirles que están bastante bien imantados. Se puede notar que tiene mucha fuerza el imán. Lo mismo pasa con los pies, si pueden notarlo. También se atraen bastante. Y pues ahorita vamos a checarlo. Vamos a ver un poquito la figura, cómo se retira esto por aquí. ¿Ven? El pie sale así exactamente, de esta manera. Bien, y para hacer la prueba de la imantación, pues aquí tengo mi palomera de Cinemex de Arturito por ahí, ¿ven? Y pues vamos a ver qué tal queda por ahí suspendido. Tiene bastante adherencia, si pueden notarlo, pues se mueve poco. Y solamente son los pies, no tiene todavía pegado lo que son las manos. Así que vamos a intentar un poquito pegar las manitas, a ver qué tal. Muy bien, tienen bastante adherencia las manos, aunque pues por la forma esférica o bolonda pues se alcanza a mover un poquito, y además de que pues no están muy bien orientadas hacia el fierro las articulaciones, pero pues ahí está, ven, totalmente suspendido. Ven, por aquí no se resbala para nada, así que amigos, por ese lado va a estar excelentemente bien su figura de Venom. Vamos a ver, miren, por ahí, ahí está, completamente suspendido, y los imanes van a estar funcionando correctamente. Miren por ahí, Weird Venom. Muy bien, y en cuanto a la escala, pues esto es lo que vamos a tener con nuestra figura de Venom. Si pueden notar por ahí, queda un espacio, y esto es porque en este momento pues no tengo la figura de Spider-Man versión cómic knockoff, pero pues por ahí les voy a poner la imagen de esa figurita empatada con esta para que se vea en la misma escala. Así que ahí está. Y amigos, esta figura de pies a cabeza mide exactamente 15 centímetros. Por ahí, como lo pueden notar en la pantalla. Y pues sí pueden notar que tenemos al Capitán América Custom. Esta es una figura Marvel Legends de Spider-Man, a Spider-Man Mafex, Iron Man Mark 43 Mafex, y pues tenemos la versión chinita de lo que es Black Panther Mafex también. Así que amigos, esto es como va a escalar esta figura bellísima de Venom en su colección.
ya para terminar y como comentarios finales puedo decirles que esta figura está recomendada al 100% para todos ustedes. Es una figura con una calidad bastante excelente, muy alta. También vamos a ver que las articulaciones tienen la rigidez suficiente para posar la figura, no va a tener ningún problema con eso. Además de que son todas las articulaciones tipo Mafex y tiene un rango bastante amplio al momento de articularla, así que amigos, por ese lado no va a tener ningún detalle. Los accesorios ya vimos que están bastante bonitos, bastante bien concebidos, van a tener algunos detalles como todas estas figuras, pero en general la totalidad de la figura está muy respetada al 100%, representa muy bien lo que es Venom en el cómic, o si lo quisieran ver por ahí de esa manera, en lo que es la serie de Spider-Man de los 90s, pero amigos, es una figura que vale bastante la pena. Tiene también un peso bastante considerable para hacer la figura bootleg y pues estar así al tamaño que está, pues tiene muy buena concepción, muy buen peso, así que por ese lado también va a estar de manera excelente. Amigos, esto es una total recomendación para ustedes y pues les recuerdo que tenemos sorteo. Por ahí va a aparecer en este momento la lista general de lugares y de posiciones para que ustedes sepan cómo van, cómo están subiendo, cómo están cambiando, qué es lo que hacen. Les recuerdo que compartir, les recuerdo que estar al tanto de las noticias por ahí en las demás redes sociales, pues también les dan bastantes puntos y muchísimos más que están nada más comentando. Así que amigos, eso es un tip para el sorteo. Y pues como les digo, va a haber una sorpresa en el siguiente video. Esténse pendientes porque vamos a tener en revisión la tercera figura que va a estar para todos ustedes en sorteo, así que van a haber 3 figuras en ese sorteo de los 3000 suscriptores. Amigos, esto sería todo por el día de hoy. Les recuerdo que si les gustan mis videos, por favor apóyenme con su like, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo, y por supuesto también compartan todo este contenido para que sigan las personas encontrando este canal, para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. De mi parte, el día de hoy es todo. Les doy las gracias por darse el tiempo de ver este video y nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Daniel Cobson. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bye. Gracias.